Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, por la gracia del Señor, tenemos la dicha de volver a un programa más de aquí del simposio del año 1951. Y ahora les invitamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su bendito y santo nombre. Le damos muchas gracias en esta tarde por tener el privilegio de continuar con este interesante tema de la historia de nuestra iglesia. Bendice al expositor, bendice a los oyentes, permite, Señor, que edifiquemos. Ese es el deseo que tenemos al presentar estas verdades históricas. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo se haga sentir en cada oyente, en cada hermano y hermana y amigo que ven estos videos, que sea el Espíritu Santo el que haga la obra especial en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy nuevamente tenemos la dicha de tener aquí al pastor Acuña. Ya solo nos restan 2 días, el miércoles y el jueves estaremos terminando este simposio. Les invitamos a que perseveren hasta el fin para que el tema pueda quedar lo más claro posible. Y una vez más decimos, si tienen alguna pregunta la pueden hacer y al final les estaremos dando respuesta. Que Dios nos bendiga y bienvenido, pastor, nuevamente. El tiempo es suyo. Muchas gracias, pastor Avilés. El Señor pueda bendecirles a todos los hermanos que están presentes. Pueda bendecir cada uno de vuestros hogares y poder hacer cada día planes para prepararnos más para la segunda venida de Cristo. Han pasado 25 años desde que se celebró en Quito, Ecuador, una conferencia general. La Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, celebró en Quito, Ecuador, hace 25 años más o menos, la conferencia general. Presidente era el pastor Sigmund Gudnesch. Y nosotros fuimos como delegados por Centroamérica a Ecuador. Aún recuerdo los 5 nombres que representaron los 6 países para Centroamérica. Estaba el pastor Jaime Avilés, que acaba de estar conmigo aquí adelante. Estaba el pastor Pedro Ruiz, de nacionalidad guatemalteca. Estaba el pastor Alfredo Gessner, descendencia alemán, nacido en Brasil y radicado por muchos años en Guatemala. El pastor Víctor Talavera, de nacionalidad nicaragüense, y mi persona. 5 delegados fuimos a Ecuador. Nos hicimos presentes en una conferencia general que no tocaba en ese año, que tocaba un año después. Que por motivo de las reuniones de la unificación, el pastor Sigmund Gudnesch tomó la decisión de que fuera la delegación mundial la que tomara la decisión si había unificación o no. Más de 70 y resto de votos dijeron no. Hubieron 7 a favor y no recuerdo las abstenciones. Fueron como 3 o 4 abstenciones. La iglesia tomó una posición a nivel de delegación y con la representación de todo el mundo para aquel entonces. Se tomó la posición y en esta oportunidad quedó de presidente el pastor Henry Andrade, de nacionalidad colombiana, pero radicado por muchos años ya en Australia. Días después, nuestros hermanos se reunieron en Rono, hicieron su conferencia general, no recuerdo muy bien, creo que fue en Brasil, tuvieron en Corea, tengo los videos en casa, y tomaron un acuerdo. Ese acuerdo está dentro de los acuerdos de sus actas, lo tomaron en delegación,
que ya no aceptarían más que la Sociedad Misionera Internacional era una misma iglesia con ellos y que de esa fecha en adelante la verían como una iglesia cualquiera. Esa fue la decisión tomada después de nuestra decisión a no unificarnos. Si esa decisión la tomaron nuestros hermanos con sede en Rono, eso quiere decir que ellos mismos reconocieron que no pueden haber dos iglesias iguales. Así como hablaba un hermano diciendo que no podían haber dos registros iguales, compartimos lo mismo. Si en la parte material no pueden haber dos registros iguales, en la parte espiritual Dios no puede tener dos ni tres iglesias. Cantares 6:8 dice: 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, solo una. La iglesia del Señor es una, el cuerpo del Señor es uno y pueden venir de todos los lugares, no importa, todos son bienvenidos al pueblo del Señor. Se me preguntó el día de anoche y durante las horas de la madrugada por los distintos horarios de algunos países, ¿cuál es nuestra posición actual como iglesia? Nuestra posición actual es: no rehuimos conversar con ninguno de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma con sede en Rono. No rehuimos ninguna conversación ni ninguna aclaración, pero sí estamos claros que la Iglesia del Señor es una. Y no creemos que es el adventismo. No creemos que son nuestros hermanos en Rono. Creemos que es la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Bueno, y por eso estoy aquí. Si yo no creyera eso, no estaría aquí. Si usted, mi querido hermano, que me está viendo hoy, pertenece a la Iglesia Adventista, es porque usted cree que ahí está la verdad. Y eso se respeta. Si usted, mi querido hermano, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, con sede en Rono, Virginia, cree, si está ahí, es porque cree que esa es la verdadera iglesia. Y eso no está a discusión. Eso no está a discusión. Pero lo que estamos presentando aquí es historia. Y es hablando de lo que nosotros creemos y de lo que hemos compartido durante años. Nuestra posición hasta hoy en varias delegaciones ha sido que el pueblo del Señor es uno y no podemos disolver nuestra organización, la otra se disuelva y hacer una reorganización conjunta, porque la iglesia ha mantenido una línea desde el año de 1844 sosteniendo la verdad. Pero si mañana una delegación reunida de nuestra iglesia toma otra determinación distinta a la que ahora tenemos, ténganlo por seguro que yo seré el primero en respetar esa resolución. Si mañana deciden algo distinto y deciden, estas son las negociaciones, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que vamos a hacer para una unidad, nosotros seremos respetuosos de lo que una delegación mundial diga. Mientras tanto, seguimos predicando el Evangelio, seguimos orando y sí, queremos marcar una diferencia, que lo que pasó en 1914 fue muy distinto a lo que pasó en 1951. Que si nos cobijamos hoy bajo un nombre es porque es lo legal. La iglesia adventista se cobijó bajo un nombre en 1960. Jaime Huay llamó a ponerle nombre al niño, lo hemos dicho muchas veces. Y nuestro niño también ya para los años de 1919, 1920 había crecido. Y nuestro niño tenía que tomar nombre. Había que cobijar las propiedades y las posiciones de la obra. Había que formarse jurídicamente en distintos países del mundo donde no se podía trabajar clandestino. Y por eso nuestra iglesia tomó un nombre. Y hoy queremos finalizar con esta parte, porque estaremos tocando otros temas en las dos presentaciones que tenemos. Pero hoy queremos finalizar la parte del nombre. Vamos a mostrar algunos documentos hoy.
Y para empezar quiero mostrar en el libro de actas un documento del año de 1934. Quiero mostrar el acta de 1934, 28 del 9 de 1934. Ok, vean la fecha. 28 del 9 de 1934. Es el libro de actas que según el acta de 1951, del 6 de mayo al 30 de mayo, dice, se acordó tomar el libro de actas y guardarlo como un documento histórico, y no se usó más. El acta del 51 ya fue puesta en otro libro. Quiero mostrar la segunda página. Acerca todo lo que puedas el sello. Ok, ahí. En el año 34, en el acta de 1934, tenemos la firma de Nikolić, Demetrio Nikolić. Tenemos la firma de Otto Welf. Y tenemos el sello con la palabra Sociedad Misionera Internacional. Vamos a acercarlo un poco más. Ok, ahí está perfecto. Acta de 1934 con el sello internacional. Nikolić firmó pegado a ese sello. Esa es su firma. Ok. Vamos a mostrar otro documento. Acta de 1928. Aquí se acuerda que se va a registrar la personería jurídica con la palabra Sociedad Misionera Internacional. Y por eso tenemos el registro de 1929. Ahí tienen la fecha, acta de 1928 en alemán. El sello. Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Y Nikolić siempre firmaba pegado al sello. En el 28 se da, aquí tenemos a Kirchner también firmando. Ok, puedes enfocar todas las firmas globalmente para que los vean, ahí están. Otto Bell al final, Corman, Miller, aquí tenemos a nuestros hermanos, ok. La primera acta. ...1925... se organiza por primera vez la conferencia general. Son muchas las preguntas que han hecho sobre que nos organizamos en el año de 1921 como conferencia general. Esto no está con nuestros documentos. Nuestros documentos dicen que nos organizamos en julio del 16 al 20 de julio de 1925 como conferencia general. Es el acta más grande que tiene el libro. Y vamos a ver el sello y las firmas de 1925.
Ahí está. 1925. El sello era Sociedad Misionera Internacional. Y tenemos a Demetrio Nicolís firmando debajo de los dos sellos. Tenemos a Corman. Tenemos a Mas. Y tenemos a Kossel, 1925. Vamos a ver. Sube ahí, aquí donde está la... No, al final del sello, ok. Aquí tenemos todas las firmas completas. Parte principal del libro de actas. ¿Puedes enfocar la parte de abajo? Ok. Como podemos ver, en 1925 se organizó la Conferencia General. Una vez que fue organizada la Conferencia General y se puso el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, la iglesia siguió trabajando. En 1928 ya vimos lo que pasó, se registró jurídicamente Sociedad Misionera Internacional. Es interesante que el libro de actas tiene los dos sellos. Se usaron los dos nombres. El pastor Alfonso Bálvacas en su libro dice, se usaron los dos nombres. Queremos quedar claros que no empezó el nombre Sociedad Misionera Internacional en el año de 1952. Eso está totalmente incorrecto. Que nuestro movimiento empezó en 1952. Estaremos dedicando un poco de tiempo el día de mañana o pasado mañana a esa parte del 52. Vamos a ir a las diapositivas por donde quedamos el día de ayer. Pero antes de eso, queremos dar una base a lo que nosotros hemos venido hablando. Vamos a ir a la pantalla de las diapositivas. Cartas históricas presentadas del año de 1951 a 1952. Aquí lo que nosotros vemos es cartas especiales y vamos a ver las distintas fechas. Vamos a ver qué interesante es. Si como se ha dicho, no me quiten la pantalla, déjenme no importa, voy a hablar con las cartas. Vamos a ver si como se ha dicho, que la reorganización que se hizo en 1951 no vale. Vamos a ver si vale o no vale. Y vamos a ver las cartas. Ok, tenemos una carta de 1951. Donde se hace una declaración que el hermano Kossel, el hermano Ringenberg, el hermano Müller, el hermano Starr, el hermano Cravioto y el hermano Kossel, la hermana Rosa Kossel, eran aceptados en la reorganización que se había hecho en 1951. Ustedes pueden ir viendo las cartas, no todas las voy a explicar porque hay unas que están en alemán, otras que están en holandés y no tengo la traducción de todas. 1951. Cartas de delegados firmados por Demetrio Nicolís de la Unión Americana. (1951) La Declaración de España donde se aprobó al hermano Escusa. (1951) Aquí tenemos otros delegados autorizados. Estas son cartas que han sido tomadas del original.
1951, la Carta de Holanda autorizando al pastor Ringenberg y al pastor Mandemaker. Pastor Ringenberg y el pastor Mandemaker. 11 de marzo de 1951. Esta fue una carta de Alemania, firmada por hermanos de Alemania, donde aceptan a la delegación, aceptan la reorganización que se hace en el año 51 y ponen muy claro que aceptan a Carlos Kossel como presidente, a Ringenberg como vicepresidente, a Müller, a Starr, a Cravioto y a Rosa Kossel como tesorera provisional. Así que en esta declaración de Alemania están aceptando lo que sea, es del 26 de agosto de 1951, donde aceptan y aprueban. Dicen que nosotros nos organizamos unilateralmente en el 51 y en el 52. No, aquí habían 14 delegados que se reorganizaron como era lo corriente, y tenemos cartas de distintas partes del mundo donde aceptaron esta reorganización. Septiembre de 1951. Hermanos de Estados Unidos, Unión Americana, lo que había en aquel tiempo, porque recuerden que otra parte quedó con ellos. Hermanos de Estados Unidos, la parte que quedó con nosotros, aceptó la reorganización de Carlos Kossel con los 14 o con los 13. Declaración del 15 de julio de 1951. Ahí tienen los membretes. Aquí también se acepta la organización del hermano Carlos Kossel como presidente y el hermano Ringenberg como secretario. Carta del 19 de agosto de 1951. Los grupos de Alemania, Holanda, Bulgaria, Hungría, algunos países, los idiomas son muy parecidos y yo no puedo ahorita decir son de tal lado. Lo que sí podemos ver que en 1951, el 11 de agosto, teníamos un membrete con la palabra internacional. Hemos visto varios membretes con la palabra internacional y con la palabra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí, el 6 de julio, del 6 al 8 de julio, en reorganización que hizo este grupo en este país, aceptó la organización del hermano Carlos Kossel. 1951, en febrero, esta fue una carta para representar la delegación del 51. Andrés Secán, Andrés Lavric. Esta es Brasil, esta es de Brasil, esta es portugués, donde el hermano Lavric o pastor Lavric con Andrés Secán venían como delegados. El sello internacional, membrete internacional, 15 de octubre de 1951. Grupos de Europa aceptaron la reorganización del hermano Carlos Kossel. Aquí tenemos la carta de delegación del 6 de mayo de 1951, donde Gaspar Kirchner fue autorizado por la Unión Alemana para venir como delegado. Tenemos a Gaspar Kirchner, Jacobo Hartmann, Paul Ernst, Sigmund Gunner, Otto Lusch y Gustavo Fromm. De los 11 delegados, creo que fue Hartmann el que volvió con nosotros. De los 14, ninguno volvió a los 11. De los 11, Hartmann volvió con nosotros. Lamentablemente, muchos de ellos se fueron después a la Iglesia Adventista. Müller se fue a la Iglesia Adventista. Hartmann se fue a la Iglesia Adventista. Una gran cantidad de pastores para la época salieron a la Iglesia Adventista. 2 de julio de 1951. Este grupo, Unión Internacional de la Misión Cristiana del Movimiento de Reforma de Suiza, Suiza, nuestros hermanos en Suiza aceptaron la reorganización del pastor Carlos Kossel
en 1951. Si estamos siendo apoyados por muchas partes del mundo. No se podía decir que los 14 se organizaron ilegalmente. En primer lugar, no dejaron la sala de reunión. Segundo lugar, vamos a ver a través de sellos, a través de membretes, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma y Sociedad Misionera Internacional. Se usaban los dos nombres. En el 49 se cambió ya directamente el registro jurídico, pero los dos nombres se usaron. No del 52, sino del 51 para atrás. Aquí tenemos otra carta donde se autoriza en 1951 a los delegados. 9 de marzo de 1951, está la fecha abajo. 1952. Estos hermanos aceptan a la conferencia general del hermano Carlos Kossel. 1952, mayo. Estas son las cartas que nosotros presentamos cuando en el año 52 nuestros hermanos tienen que reorganizarse. Algunos dicen que fue una reorganización unilateral. Vamos a ver si lo fue. Porque si un presidente renuncia, no pueden mandar a toda una delegación del mundo para que venga, solo porque el presidente reunió un año después. Una delegación cuesta cara. Costaba en aquel tiempo cara y cuesta cara hoy en día. Marzo del 18 de 1952. Este está en español. Nosotros, el Comité Directivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, declaramos de acuerdo a la comunidad religiosa que representamos nuestros queridos hermanos dirigentes de la Conferencia General en Norteamérica, sede de la misma América, que estamos de acuerdo y en buena relación con la dirección de los dirigentes de los siguientes hermanos: presidente Carlos Kossel, Ringenberg, consejero, Albert Müller, Starr, Ángel Cravioto. Nuestro buen Padre Celestial esté en esta declaración verdadera y fiel. Aquí tenemos todos los hermanos que en 1952, en marzo, estaban aceptando la organización de 1951. Fueron muchos hermanos, muchas cartas de distintos lugares. Por eso tenemos como un tesoro muy grande las cartas de representación del 51 y las cartas de representación del 52. Esta carta del 52, esta es Adventista del Séptimo Día, misión venezolana. Misión venezolana acepta a nuestra reorganización de los 14. Y noten, misión venezolana de los Adventistas del Séptimo Día, la siguiente: misión peruana Adventistas del Movimiento de Reforma. Aceptan la reorganización. Perdón, esta es del año 52. Y dice así. Voy a pedirle al hermano Rubén que me ayude con la lectura de esa carta. De la Asociación Peruana de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, en nombre de los 200 miembros de la asociación, declaramos que estamos unidos y de acuerdo con la Conferencia General de nuestra institución, que representan nuestros amados hermanos Carlos Kossel, A. Ringenberg, A. Müller, Stark, Ángel Cravioto. Asimismo, reconocemos que ellos están en la plataforma de la verdad y los verdaderos fundamentos de nuestra fe, los cuales no han sido cambiados ni han introducido enseñanzas contrarias a nuestra doctrina. También, unidos, declaramos que no estamos de acuerdo con los hermanos Demetrio Nicolici, Laverick, Stewart, Laikowski,
no los reconocemos como dirigentes de nuestra iglesia, pues ellos abandonaron nuestra reunión de la Conferencia General, produciendo una división de rebeldía contra la dirección el 20 de mayo de 1951 en Holanda. Para constancia de la presente declaración, firmamos delante de Dios comprometiéndonos trabajar por Él, adelanto de esta santa causa. Ok, muchas gracias, hermano Rubén. Puedes quedarte ahí por si te necesito más. Hay letra pequeña y puede acercarse más de la pantalla y ayudarme con la lectura. Estos hermanos en marzo aceptaron la reorganización del pastor Kossel con los 13 delegados. Tenemos marzo 12 de 1952. Otra emisión peruana, porque en Perú habían varias misiones. Estos también aceptaron la reorganización. Aquí firmó el pastor José Carmen León. Abril del 7 de mayo de 1952, misión uruguaya. ¿Puedes leer un poquito ahí, hermano Rubén? Miembros del directorio de la misión uruguaya de los adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, con sede en la ciudad de Rosario, calle Boulevard Oeste, número 466, Uruguay, testifican que la misión uruguaya arriba mencionada pertenece a Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, cuya sede se halla en Sacramento, California, Estados Unidos, y cuyo presidente actual es el hermano Carlos Kossel, secretario A. Ringelberg, y su comité directivo se compone por las personas siguientes: Carlos Kossel, Ringelberg, Müller, Stark y Ángel Cravioto. Rechazamos unánimemente la nueva organización iniciada por los disidentes, cuyo jefe es Di Nicolici, vicepresidente Lavrick. Andrés Lavrick. Creemos sinceramente que los iniciadores del nuevo movimiento se hayan guiados por un espíritu netamente opuesto al espíritu de Cristo. Lo que ellos quieren es solo dominar a la fuerza y apoderarse de modo ilegal de los bienes de nuestra obra. Esto lo han manifestado también aquí en estos países de América del Sur. Ellos tratan de adueñarse de todo lo que posee nuestra misión y para ello usan medidas ilícitas. Al notar este proceder netamente anticristiano, nuestra misión uruguaya rechaza decididamente tal proceder y se mantiene firme en la verdadera organización a la cual corresponde y de la cual está mencionada arriba. Nosotros, además, creemos que cualquier persona que se separa de nuestra organización para formar un movimiento separado de nosotros, ya no tiene ningún derecho de usar nuestro nombre o como denominación. Al hacer esto, se hallan en pugna con las leyes legales, como las personas mencionadas arriba, Demetrio Nicolici, Lavrick, además, Laikowski, etc. Se han separado de nuestra obra. Es natural y lógico que no actúen más con nuestro nombre. Para constancia de lo expuesto arriba, firman miembros del comité directivo de la misión uruguaya. Muchas gracias, hermano Rubén. Aquí firma una hermana María de Cabrera. Había un hermano llamado Lucas Cabrera. Una de estas hermanas, no sé si era María Cabrera, es la madre o era la madre del pastor Alfredo Fiscaro. Los Cabrera era una familia de hermanas que se casaron con Carmelo Fisicaro, el pastor el padre del pastor Alfredo Fisicaro. Teníamos en la mano la carta de exclusión. Cuando ella no se sometió a
A nuestros otros hermanos, ellos la excluyeron de la iglesia. Nosotros tenemos la carta de exclusión de ella. Bueno, vamos a la siguiente carta. Esta es una carta en alemán y tiene el sello denominacional Adventistas. Puede ser alemán. Ah, no, es inglés. Seventh Day Adventist, sí. Esta es la carta de la Unión Africana, aprobando presidente, secretario y tesorero. Bueno, no recuerdo cuál es esta. Está en inglés. Y aquí tiene al final el nombre de Demetrio Nikolic. Tenemos otra declaración de distintas cartas importantes donde hablan que aceptan la organización del hermano Carlos Cosel. Misión Uruguaya, otra de las misiones allá, 1953. Ok, vamos a... ¿Qué queremos darles a entender con esto? Es sencillo. Las cartas que le hemos presentado son documentos históricos totalmente originales. Estas no son copias. Bueno, el archivo es copia, lógicamente. Pero tenemos el papel, tenemos la carta original. Aquí están, en esta serie que les presentamos. Una de las partes donde se presentó nuestro video de promoción fue: se presentarán documentos totalmente fidedignos y originales. Nos alegra haber cumplido esto. Primero, porque presentamos los shorthand, que aunque no hemos leído ni hablado mucho de eso, sí leímos 2 o 3 partes. Segundo, porque presentamos estas cartas que las enseñamos el primer día, así rápidamente. ¿Se acuerdan? Yo tenía un libro y nuestro misionero y obrero, hermano Rubén Orellán, nos enfocó y yo pude pasar las páginas. Hoy lo estamos viendo en el archivo. ¿Qué es la importancia de estas cartas? 2 puntos muy importantes. Primero, históricamente tenemos las cartas de representación del 51, la credencial que ellos llevaban en los distintos idiomas, con las firmas, con los sellos, y en muchas de ellas está Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, y en muchas de ellas está Sociedad Misionera Internacional. Eso quiere decir que en distintas partes del mundo los nombres eran el mismo. Al final se podía hacer un solo nombre completo: Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Eran 2 nombres en uno. Sin embargo, también se usaron por aparte. Estas cartas han probado la historia de nuestro nombre y son cartas originales. Las tenemos en el papel. Vamos a poner una foto en la pantalla mientras yo voy a enseñarles las cartas originales en papel. Ok. Aquí tenemos. Vamos a ver cómo nos puede enfocar el hermano. Un momentito. Ok, se me cayó una.
Estas son las del 52. Son 28 por todas. Estas son las del 51. ¿1950? Porque se hizo la credencial antes. Las firmas. ¿1951? Algunas traen la fecha, pero ya en el texto. Esta es, miren, esta era la carta de Nicolás. La carta que Nicolás llevaba como delegado de la Unión Americana. Nosotros sí tenemos esta carta, pero no tenemos las 28 cartas donde Nicolás representaba 28 votos y podía votar por 28 personas y representar la mitad de la obra o la cuarta parte de la obra. No las tenemos, porque eso no existe. Vamos a seguir viendo. Eso quiere decir que podía haber representación de países, pero no para votar. Nadie puede votar 28 veces. Y con eso decir, tenemos mayoría de votos y podemos organizarnos. Eso es ilegal aquí en cualquier parte del mundo. Trata de enfocar la fecha. Y el sello. Ven, algunos sellos dicen la palabra internacional, otros sellos solo dicen Movimiento de Reforma. Aquí tenemos la que representaba al pastor Andrés Lavric, de Brasil. Vamos al membrete. Misión brasileira. Bueno, ahí tenemos más, son 28 por todas. Vamos a la diapositiva de la pantalla. Ok, han tenido ustedes el privilegio de ver cartas originales, esto no es cuento. Si algún hermano tiene duda, pueden mandarle a algún pastor del Movimiento de Reforma con la sede en Rono. Y con mucho gusto, así con la misma atención que yo tuve cuando estuve en Rono, que me atendieron muy bien y pude estudiar y pude conversar con el pastor Balbas, con el pastor Sass, con el pastor Daniel Dmitrio, con el pastor Churis Kumar, con el pastor David Paisilva, con el hermano Benjamín Burek, con el hermano, había un hermano de Brasil que fue varios años tesorero, el hermano, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, era un hermano delgado, más alto que yo, que varios periodos fue el tesorero, así como ellos me trataron también en el momento que hermanos quisieran ver la veracidad de estas cartas, que fueron originales, que son originales, y que de distintos países vinieron dándole el apoyo al pastor Carlos Cosel en su reorganización de 1951, con mucho gusto nosotros se las podemos enseñar. Vamos a ver históricamente hasta llegar hoy para terminar la parte del nombre y cómo nos hemos amparado en dos cosas. Una, en que el nombre Sociedad Misionera Internacional ya existía, no es ilegal. Que el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día tampoco es ilegal. Uno salió en 1925, el otro salió en el 19 como Unión Alemana, fue tomado en el 29 como Conferencia General y al final la Iglesia conservó dos nombres y al final en 1949 se toma el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Cuando los 14 se reorganizan en mayo y los 11 se reorganizan en mayo, como ambos se declaraban ser la verdadera iglesia, los dos se organizaron con
registro jurídico de 1949. Y el registro jurídico de 1949 decía, Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Nunca hemos negado tal hecho. Nunca. Lo que sí hemos negado es que tomamos el nombre en el 52, cuando ese nombre es tan viejo como Matusalén. Vamos a ver unos datos históricos sobre las distintas reuniones de conferencia general en las distintas fechas. Cuándo realmente se organizaron y cuáles fueron las reuniones preliminares. Cuáles fueron reuniones internacionales para ver lo que había y cuáles fueron reuniones ya de reorganización. Vamos a la pantalla. Este fue el movimiento que nos representó, o los hermanos que nos representaron en Friedenau, la minoría excluida. Fueron llamados el movimiento opositor en Friedenau del 21 al 23 de julio de 1920. Conferencia de la minoría excluida. Delegados de la primera Convención Internacional de la Minoría Excluida realizada en Welsburg, Alemania, 1921. Recuerden que no sé alemán, así que lo que pronuncia mal me lo disculpan. Esta es una foto muy clara. Es una foto muy bella. Y, bueno, no tenemos un cursor o un láser, no trajimos para poder señalar a los hermanos. Pero, a mi derecha, a la derecha mía, qué sé yo, a un lado de esta parte de la derecha está Otto Bell. Otto Bell. Está el pastor Joseph Adam Sapp. No lo encuentro. No, en PowerPoint no se tiene. Joseph Adam Sapp. En la parte bueno, tenemos en 1921 dos que conocemos. Algunos hermanos más antiguos que yo, de más experiencia, pueden conocer más hermanos aquí. Pero aquí tenemos a Otto Bell y a Joseph Adam Sapp, los dos alemanes. Si no me equivoco, el que está en la parte de arriba es Spankenebel y el hermano Mas. Y ahí está también el hermano Doschler. 1921, lo que la iglesia hizo fue una reunión internacional, una convención internacional. No era conferencia general. Los hermanos se reunieron, tomaron posesión en esa reunión, pero no se había organizado la conferencia general aún. Sigamos. Este fue el comité de la minoría excluida. Era un comité internacional. Aquí tenemos Spankenebel, Doschler, Otto Bell y Joseph Adam Sapp. El comité de la minoría excluida. El comité de los dirigentes de 1921, 9 personas más Demetrio Nikolic. ¿Por qué no aparecen las fotos? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué Nikolic no aparece en la foto si nos está diciendo ahí? Comité de los dirigentes de 1921, 9 personas excluidas. Aquí tenemos los nombres. Demetrio Nikolic, primera fila. De izquierda a derecha, Otto Bell, ese otro hermano, Joseph Adam Sapp, Richter, y no me he equivocado, Spankenebel. Según me contaron los mismos hermanos, el hermano Nikolic venía a esta reunión y lo detuvo la policía. Así que él llegó tarde a la reunión y cuando se tomó la foto, pues el hermano no estuvo para hacer su presencia en la foto. Eso me contaron nuestros hermanos en Rono, que por eso no está en la foto. Pero este fue el comité de 1921. Ahí estaba Nikolic. Tentativa de reconciliación. 2 representantes de la minoría excluida fueron enviados a la Asamblea de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, convocado para ser realizado en San Francisco, California. Dieron 3 solicitudes por escrito a la delegación. La primera solicitud, con 11 de mayo del 22, fue entregada por el hermano Otto Bell al pastor Daniel. La segunda solicitud, el 8 de mayo, el 18 de mayo, fue entregada a todos los miembros del comité de la Conferencia General con una copia conjunta de la primera. La tercera solicitud fue hecha el 22 de mayo, fue entregada al pastor Daniel y no hubo respuesta alguna. El tiempo de espera se extendió de días a semanas
sin la más mínima indicación de que su petición sería aceptada. Ansiosos por el resultado de su largo viaje, nuestros dos delegados fueron del salón donde se realizaba la sesión. O sea, fueron directamente al salón a ver si se les recibía. Allí se entrevistaron personalmente con el pastor Daniel y le solicitaron una audiencia ante toda la delegación. Su respuesta fue: no podemos permitir que estas preguntas sean presentadas delante de la delegación. Los representantes de la minoría excluida se quedaron grandemente chasqueados. Este fue el último intento que nuestros hermanos hicieron para hacer una paz con la iglesia adventista y no se pudo, no fueron recibidos. Semanas estuvieron ahí en Estados Unidos gastando, comiendo, esperando y fue imposible. Así que si en el 22 ellos están con tentativas de poder arreglar las cosas y poder levantar el mensaje y unirse con aquellos hermanos que habían caído y poder arreglar las cosas para hacer una sola iglesia, no podía haber conferencia general en ese tiempo. Se organizan cuando ya se deciden estar solos y ir hacia adelante. No se iban a organizar si estaban esperando poder unirse, poder arreglar las cosas. Por eso decimos que antes de 1925 no hubo conferencia general. 1922, segunda conferencia de la minoría excluida. Se celebró una segunda reunión internacional de la minoría excluida en Breva, el este de Alemania, en el verano de 1922. 4 uniones que ya habían sido organizadas acordaron unirse en una conferencia general hasta trabajar juntas. Ahora sí, en el 22 están acordando mejor unirse y hacer una conferencia general. Conferencia de los Reformadores de los Adventistas del Séptimo Día en Alemania, 1922. En esta segunda convención internacional estuvieron los representantes de varias uniones. Nuestra iglesia estaba creciendo ya para 1922. Lecciones trimestrales de escuela sabática revisadas por la Semana de Oración. Revistas para la Semana de Oración, perdón. Otras publicaciones habían sido emitidas localmente, de acuerdo con las posibilidades de los hermanos en cada país, pero ahora se sentía la necesidad de centralizar la preparación y distribución de estos materiales a través de las oficinas de la Conferencia General en Alemania. Desde entonces esta oficina funcionó como un eslabón de coordinación entre las diferentes uniones y el centro de la cual se daría atención a los nuevos intereses y a los grupos que surgían por medio de mensajes de reavivamiento y reforma en muchos otros lugares del mundo. Las 4 uniones acordaron sostener la obra de conferencia general con los diezmos de las diezmos. El hermano Well fue confirmado como presidente y el hermano Spankner como secretario. Fue decidida que la comunidad sería definitivamente organizada en 1925 y que los creyentes en general serían informados acerca de este plan. La División Europea de los Adventistas del Séptimo Día, en una reunión de concilio celebrada en Gland, Suiza, el 27 de diciembre de 1922 al 2 de enero de 1923, expresó su pesar por motivos de emisión de ciertas declaraciones. Daniel, el presidente de la comunidad general, es el quinto de la primera fila, de izquierda a derecha. Lo tenemos ahí ya prácticamente con barba y cabello blanco. El concilio empero confirmó la nueva posición adoptada por la iglesia al comienzo de la guerra. La posición antigua era la no participación de los actos de guerra. La nueva posición es libertad absoluta para servir. Así que las cosas empeoraban y un camino hacia poder unificar 2 iglesias que ya estaban divididas era imposible. La declaración fue: honramos la ley de Dios conteniendo en el decálogo como ha sido explicado en la enseñanza de Cristo, ejemplificando su vida. Por esta razón observamos el séptimo día sábado como un tiempo sagrado. Nos abstenemos del trabajo secular en ese día. Pero nos dedicamos gozosamente a las obras de necesidad y misericordia para el alivio de los sufrientes de la elevación de humanidad. En paz, en guerra, rechazamos la participación de los hechos de violencia y el derramamiento de sangre. Concedemos a cada uno de los miembros de nuestra iglesia libertad absoluta para servir a su país en todo tiempo y en todo lugar, de acuerdo con los dictados de su convicción personal de conciencia. Wilcon Seven Day Adventist, el tiempo y... ¿qué es el tiempo y la obra? War, o el tiempo y... los adventistas del séptimo día durante la guerra, perdón.
Como no hubo cambio en la posición, el movimiento de reforma se perfilaba a ser ya una iglesia totalmente aparte. Antes de esta declaración, los dirigentes adventistas de la Unión Alemana firmaron una declaración especial. En la reunión del concilio del Comité de la División Europea de Glan Suiza, del 27 de diciembre de 1922 al 2 de 23, fue considerada nuestra posición durante la guerra tal como ha sido expresada en distintos documentos, y junto con nuestras propias firmas confirmamos nuevamente lo que ya había sido declarado en Friedensau 1920. Esto es, nuestro pesar por tales documentos fueron publicados. Estamos en completa armonía con la declaración adoptada por el concilio del 2 de enero de 1923. ¿Cuál era esa declaración adoptada? Que concedían plena libertad de conciencia. Y así fue como del 14 al 25, 16 países formaron el gran movimiento de reforma. Hungría, Inglaterra, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Yugoslavia, Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Francia y Holanda. No éramos un grupito así nomás, eran 16 países. Aquí están los nombres que se tomaron, lo hemos visto ya, fueron 6 nombres distintos. Y queremos avanzar con las reorganizaciones. Ok, la primera asamblea de la Conferencia General de la Minoría Excluida fue realizada en Gotha, Alemania, del 14 al 20. Hoy duramos casi un mes, en aquellos tiempos pues duraban menos. Los 18 delegados representantes representaban 4,000 miembros. Del 14 al 25 teníamos ya 4,000 miembros. Dios había bendecido su obra. Muchos hermanos fieles de la iglesia nominal habían dejado su iglesia para integrarse al gran movimiento de reforma. Fueron adoptados los principios de fe, el nombre oficial de la iglesia. En esta ocasión fue oficialmente constituida la Conferencia General, formada por 4 uniones. Aquí fue constituida. Se hizo el libro de actas, que ya lo hemos visto, de 1925. Se decidió unánimemente los principios adoptados sean publicados de la siguiente designio: los principios de fe del movimiento de reforma de los adventistas del séptimo día y sus normas en el orden eclesiástico. En 1925 se tomó el nombre Iglesia Adventista del séptimo día del movimiento de reforma y bajo ese nombre se editaron los principios de fe. Unión Alemana, Unión Escandinava, Unión del Danubia y Unión Báltica. Y aquí tenemos los delegados de esa conferencia general. Tenemos Joseph Adam Sapp. Bueno, vamos a ubicarnos así. Hay un hermano ahí sentado con traje blanco. El que sigue es Joseph Adam Sapp. El que sigue es William Mass. El que sigue no sé el nombre. El que sigue es el pastor Otto Bell. El que sigue es uno de los hermanos que fue mártir en tiempo de la guerra. El que sigue es el hermano Corman, que está con corbatín. Y el que está a la par del hermano Corman es Demetrio Nikolic. Encima de Demetrio Nikolic está el pastor Carlos Kossel. Así que tenemos que conocemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que conocemos en el aspecto de poderlos identificar por las fotos, por las partes históricas. Porque yo personalmente no conocía a ninguno de ellos. Hay hermanos que sí conocieron al hermano Nikolic, que conocieron al hermano Corman, que conocieron al pastor Kossel, que conocieron al pastor Otobel, que conocieron al pastor Mas, que conocieron, al pastor Nikolic. Estos fueron los delegados que estuvieron en 1925. Unión Alemana de Welsburg, Danubio Sofía, Escandinava,
y Unión Báltico. Aquí se formó por primera vez la Conferencia General. Fue organizada con principios, fue organizada con el libro de actas y quedó totalmente establecida ya. Y el primer presidente que se nombró fue el pastor Otto Bell. Fue el primer presidente de nuestra conferencia, que estuvo por 3 periodos. Estuvo en el 25, estuvo en el 28, estuvo en el 31 y llegó hasta el 34, cuando en el 34 es elegido el pastor William Mass. Delegados del primer congreso de los reformadores en Alemania. Y tenemos los nombres: Ursan, Richter, Dumitru Nicolis, Korman, Hanselmann. Hanselmann era el que estábamos hablando, que fue uno de los mártires. Otto Well, Runsen, William Mass, Joseph Danzak, Albert Reich. Segunda fila, izquierda, derecha, Miai, Stresa, Carlos Kossel, Spanke Nebel, Ottender, Hungers, Hunsgens. Y bueno, nombres en alemán, hermanos. Y Joseph Danzak, aquí están todos los nombres de ellos. Aquí fue ya los principios de fe con las 4 uniones y tenemos el membrete que se usó. Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día de 1925, del 14 al 20 de julio. Y tenemos el primer presidente del movimiento de reforma, Otto Bell, de 1925 al 34, estuvo 3 periodos. La segunda asamblea o la segunda reunión ya como conferencia general fue realizada en 1928, del 24 al 30 de junio. Uniones y campos representados en este congreso. Unión Alemania incluye Francia, Suiza, Holanda, Checoslovaquia y Polonia, más de 1.400 almas. Unión Báltica, Estonia, Letonia o Litonia, Finlandia, más de 500 almas. Unión Escandinava, Dinamarca, Suecia, Noruega. Unión de Danubio Oriente, Rumanía, más de 1.250 almas. Unión de Danubiana Occidental, Bulgaria, Hungría, Yugoslavia, Misión Báltica, Misión Norteamericana. Y aquí tenemos la foto de los que en 1928 se reunieron. Teníamos a Joseph Danzak, teníamos a Otto Bell, que estaba nuevamente ahí también. Tenemos a Korman, que es el que está en la parte de arriba con pelito amarillo. Tenemos a Hanselmann. Estos repitieron en 1928. El comité ejecutivo, durante la reunión celebrada del 29 de julio al 4 de julio de 1927, decide que la conferencia debe ser registrada del mismo nombre como la unión, de manera que los mismos estatutos usados en el registro de la unión sirvan también de la conferencia general, y que en el futuro de la unión alemana opere bajo estos estatutos bajo el nombre de conferencia general. Ahora, se acuerda que sea tomado y que sea registrado el nombre de la conferencia general, porque recuerden que en el 25 pusieron Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no lo registraron jurídicamente. Entonces ahora se acuerda que se va a registrar la conferencia en Alemania jurídicamente, pero con el nombre de la Unión Alemana, que era Sociedad Misionera Internacional. Y es así como el primer registro jurídico que existe en nuestra obra históricamente es Sociedad Misionera Internacional, y el primer registro interno que existe como nombre en nuestra obra es Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Ambos registros fueron usados. El registro de la Conferencia General cerca de Bonn, Alemania, fue hecho el 11 de enero de 1929. Ambos nombres, fue el acordado por la delegación y el que fue registrado en 1929, fueron usados por algún tiempo. Fue prudente aquellos días que el movimiento de reforma use ambos nombres a fin de evitar que otros grupos se apoderen legalmente de cualquiera de nuestros nombres. Y así fue como se hizo el nombre de 1929. ¿Se puede enfocar con la cámara esa diapositiva?
No, como es de la misma pantalla. No se puede, mis hermanos técnicos. Que se pudiera enfocar como tenemos en la misma. Un momentito, vamos a probar a ver si podemos ver. Si no, no importa. Esa diapositiva. Y que salga en pantalla lo que se enfoca. Para que salga grande. ¿Ya me entendiste? Sí, no creo que no, porque no es la misma. No, no importa, ahora sí. Ah, sí. Lo vamos a enfocar desde de la computadora, no desde la parte que está saliendo de multimedia. Vamos a enfocar quién firma la personería jurídica de 1928. A ver si pueden cambiar la pantalla. No. Ok, ahí la tenemos. Firma, esta personería jurídica está firmada por Otto Bell y por el pastor Demetrio Nikolic, 1929. Ahora aquí el membrete. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Gracias. Hemos visto que en 1929, con el nombre Sociedad Misionera Internacional, siendo el primer registro jurídico que tuvo la iglesia, Demetrio Nikolic firmó esta declaración de personería jurídica. ¿Cómo se puede decir que nuestro nombre viene en 1952 y que venimos de un movimiento llamado Sociedad Misionera Internacional? ¿Queremos volver a la pantalla? A mi persona. Queremos explicarles algo, y es tal vez lo que vamos a tocar si nos queda tiempo, porque ya el tiempo se nos hizo corto, nos queda solo mañana y pasado mañana. Se dice que COSEL con los 14 empezó un movimiento en 1952, uniéndose a un movimiento que se llamaba Sociedad Misionera Internacional. El movimiento que se llamaba Sociedad Misionera Internacional era el grupo de Denver, y ese grupo pertenecía a nosotros y se había separado. Recuerdan que hubo problemas en el 48, que después más bien Joseph Ansap se fue con ellos, y en el 51 ellos llegan ahí a querer arreglar. El grupo era nuestro, solo que estaba separado. Y lógicamente el nombre que tenía era Sociedad Misionera Internacional, porque había sido un grupo nuestro. Ese grupo, lo vamos a ver después, en 1952 vuelve y se une con la organización que hicieron los 14, organización que fue aceptada. ¿Por qué motivo? Porque hemos mostrado cartas de muchos países donde decían: reconocemos la organización de 1951, del 6 de mayo, donde Carlos COSEL es el presidente, donde Ringenberg es el secretario, donde Miller es miembro del comité, donde Rosa COSEL es la tesorera provisional. Al aceptar esta organización en 1951, el mismo mundo da legalidad a los 14 y hemos mostrado las cartas. En esta oportunidad y en este momento, nuestra iglesia toma posesión
y sigue siendo la iglesia verdadera organizada. Ahora, en 1952 se dan ciertas situaciones y no hay una unificación entre los 11 y los 14, pero sí hay una reconciliación de los 14 con el grupo de Denver. Y este grupo tenía el registro del año 27 en Estados Unidos como Sociedad Misionera Internacional, si se habían registrado el año 27, 2 años antes que la misma conferencia general en Alemania. Cuando nuestros hermanos de Denver vuelven a nuestra iglesia, ahora nuestros hermanos con sede en Rono dicen, nos unimos a un grupo rebelde cuyo nombre era Sociedad Misionera Internacional. Y entonces se dice, no, es que el Sociedad Misionera Internacional viene de 1952. Falso. Demetrio Nicolís está afirmando aquí la personería jurídica con el nombre Sociedad Misionera Internacional. Por eso hoy queremos terminar la historia del nombre, con todas estas pruebas que hemos mostrado, con cartas originales, documentos fidedignos históricos que poseemos. No hemos hablado por hablar. Y es así como el nombre Sociedad Misionera Internacional es y ha sido nuestro nombre. Ahora, muy claro tiene que quedar que al principio de esta presentación presentamos citas de la hermana White donde decía, no seremos salvados por el nombre. Ningún nombre denominacional puede garantizarnos la salvación. Pero históricamente no se nos puede acusar que empezamos nuestro movimiento en 1952 cuando el mundo apoyó la reorganización del año 51. Y que si en el 52 los hermanos de Denver vienen, no los íbamos a decir que no. Eran hermanos que tenían almas en distintas partes y en distintos países. Otra cosa importante es, el pastor Carlos Kossel en el año de 1952 renuncia. ¿Qué había que hacer entonces? Renunció el hermano Kossel y renunció creo que el hermano Ringenberg. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a toda una delegación del mundo para nombrar un presidente que hace un año se nombró. El comité tenía perfectamente la potestad ya de todas las uniones que habían mandado cartas aceptando la organización del 51 de poder nombrar un presidente sustituto. No había necesidad solo para nombrar a 2 personas que habían renunciado a sus cargos, reunir todos los delegados del mundo para hacer una reorganización. ¿Por qué? Si el comité tenía potestad y había sido aceptado y el pueblo le había dado autoridad para ser un pueblo organizado, tenía la autoridad del pueblo. Job dice que en el pueblo está la sabiduría y cuando el pueblo muera morirá la sabiduría. Así dice Job. Dice, vosotros sois la voz del pueblo y el día que vosotros muriereis, con vosotros morirá la sabiduría. El pueblo habló, dio su voz y aceptó a la reorganización de 1914 con una gran cantidad de cartas. Más de 10, son 28 cartas, más de 12 cartas son de distintos países que, ahora recuerden que en aquel tiempo era 1952, no teníamos una obra como la que tenemos ahora. Era más pequeña, lógicamente, hoy han pasado muchos años después de eso, pero no había problema, habíamos sido reorganizados y si en el 52 un presidente había renunciado, el comité tenía potestad para reorganizarlo. Así que no hemos hecho nada que sea ilegal. Aquí tenemos toda la personería jurídica y tenemos, por favor, volvamos a las diapositivas. Y tenemos el registro de 1929. Mostrando documentos porque ya nos quedan 8 minutos. En 1931 tenemos el tercer congreso. La tercera asamblea de la Conferencia General fue realizada en ese lugar de Alemania, 4 al 10 de agosto. El número de miembros del movimiento de reforma llegaba a 5,000 almas. Había cerca de 100 obreros y varias centenas de colportores en el campo de trabajo. En 1931, vean lo que habíamos logrado. Y estos fueron los delegados de la tercera asamblea de 1931. Una de las resoluciones que la delegación adoptó decía,
generalmente conocido que los adventistas del séptimo día están enseñando en sus filas que la lluvia tardía ya ha caído. Esta enseñanza es un gran engaño. Bueno, se decía para aquel tiempo. Tenemos ahí a Hanselman, tenemos a a Corman, tenemos a William Mass, tenemos a Otto Bell, tenemos a Demetrio Nikolic, tenemos a Kirchner. En 1931 tenemos a Kirchner ahí. El cuarto congreso de la Conferencia General se realizó en Budapest, 25 al 28 de septiembre. Los delegados estuvieron muy preocupados acerca de uno de los mayores problemas que aún no nos angustiaba más. Bueno, ok. La mies era mucha. Y aquí tenemos los delegados de 1934. Delegados de 1934. Aquí está nuevamente Otto Bell y el pastor Demetrio Nikolic a la par de Otto Bell. Él estuvo en casi todas las reuniones de sesiones de conferencia general, el pastor Nikolic. Como estuvo también el pastor el pastor Joseph Adam Sapp, y estuvo también el hermano Otto Bell. Y aquí tenemos William Mass, fue el segundo presidente de nuestra conferencia general, del 34 al 42. Recuerden que vino la guerra, él enfermó, era alemán y no pudo terminar su periodo. En el 36 el movimiento de reforma fue proscrito en Alemania. La policía secreta canceló el registro del 11 de mayo de la Unión Alemana en 12 de mayo, carta de Otto Bell. Y aquí está la carta donde somos confiscados y somos abolidos como iglesia. 1936, 29 de abril, en Berlín. Y caemos a 1942, a 1948, el pastor Albert Müller. El pastor Albert Müller llega a ser nuestro tercer presidente y fue un pastor totalmente interino. Es el tercer presidente y vamos a quedar aquí. Vamos a volver a la pantalla central. Aquí tenemos el tercer presidente. Hasta que llegamos a 1948, donde se llevó a cabo la sesión de 1948 y finalmente llegar hasta el 51. Con esto creemos que la parte del nombre está muy claro, y el día de mañana y pasado mañana estaremos viendo algunos datos históricos y algunos otros documentos. Que el Señor les bendiga.